Bien, estamos en una serie que le hemos titulado ¿cómo? Doctrina. ¿Y qué es doctrina? ¿Qué hemos dicho durante todo este tiempo acerca de qué es la doctrina? Enseñanza, exactamente. Eso es doctrina. Puede que la palabra tal vez sea una palabra complicada, pero es algo sencillo de describir. Y es enseñanza, y es lo que cada cristiano debe creer. Sus convicciones, lo que cree. Y hoy, en mi opinión, este es uno de mis mensajes favoritos. Y quiero que esta mañana podamos reflexionar sobre... Ay, este lo vimos hace 15 días. Un momento, por favor. Y es la doctrina de la salvación. Ya estuvimos hablando de la Trinidad. La semana pasada estuvimos hablando del pecado, ¿sí? ¿Y qué decíamos del pecado? Ya se les olvidó ya de 8 días. Exactamente. Sí, hay una frase, ¿sí? La vida es ¿qué? La vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la causa y Cristo es la cura. Bien, se aprendieron esa frase que es importante para nosotros. Pero más importante que el pecado es aprender sobre qué, sobre la salvación, porque había un problema y todos, absolutamente todos, teníamos o tenemos un problema. Y esta doctrina de la salvación es tan crucial porque es lo que necesitamos entender, todo por lo que vivimos y en nuestra vida. Y lo necesitamos entender es porque pasaba algo, y es que nosotros estábamos separados de Dios. No había nada que podríamos hacer para estar en una relación con Dios. Pero a través de la salvación de Jesús viene y nos rescata. Y nos salva de nuestros pecados y nos devuelve a la relación una vez más con Dios. Y es algo que nosotros estamos deseando. Es algo que está dentro de nosotros. ¿Y es por qué? Porque nosotros venimos con heridas, venimos con vacíos, venimos con algo en lo cual nosotros o la gente que usted conoce empieza a buscar. Y la gente empieza a buscar porque hay algo en su corazón y hay un vacío. Y ese vacío lo quiere ¿qué? Llenar. ¿Y con qué llenamos o con qué llenan las personas esos vacíos? Licor, dinero, posesiones, personas. Pero ¿qué pasa con eso? Eso no trae, no llena ese vacío que hay. No satisface, es porque ese vacío viene desde nuestro pecado. Todos venimos con ese pecado. Y hay un vacío. Y esta semana, o hace como unas semanas, escuché a un hombre, un muchacho que es un influencer, y el hombre tiene demasiada plata. Y el hombre tiene carros, tiene posesiones, tiene cosas. Y ahora último me llamó la atención que dijo una palabra, una frase, y dijo, yo estoy vacío. Y nada me satisface. Y lo que va a hacer este hombre es que se va a ir fuera del país, otro creo que es a Japón, a querer encontrarse a sí mismo. Así que el dinero no llena, no trae felicidad por un momento. Las personas pueden traer felicidad, pero solo puede ser momentáneo. Y es porque venimos con un vacío que necesitamos llenar. Y ese es el problema en que estamos o estábamos la mayoría de nosotros. Pero ¿qué pasa? Dios quiere llenar ese vacío y quiere entrar y cambiarnos radicalmente y hacernos nuevos nuevamente. Y realmente la mayoría del mundo está buscando algo está buscando las personas y lo quieren llenar, pero no es posible y se sienten insatisfechos. Y
creo que los que estamos aquí, espero que la mayoría de los que estamos aquí, tal vez hayamos pasado por ese proceso, pero hoy estamos viviendo otra etapa, otro momento. Y es porque ese vacío ya no está a través de quererlo llenar con cosas, sino que lo hemos llenado a través de Jesús, ¿cierto? ¿Sí? Y creo que fue en algún momento de nuestra vida algo que sucedió, un antes, y ahora tenemos un después. Y ahora que quisiera que pudieras por un momento recordar cómo fue ese momento que Jesús te encontró y empezó a llenar ese vacío. Así que vamos a hacer el siguiente ejercicio allí en sus mesas. Y por un minuto, ¿sí? No más, porque conozco que a algunos les gusta hablar demasiado y me acaparan a toda la gente. En un minuto, ¿sí? En un minuto les va a contar a las personas que están allí en su mesa o los que quieren compartir cómo conoció a Jesús. ¿Cómo fue ese momento? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué necesidad tuvo? ¿Qué vivió? Y ahora cómo está viviendo. Pero eso lo vamos a hacer ¿en qué? En un minuto. No necesitamos nada más, ¿sí? Un minuto. ¿Listo? Entonces, en un minuto vamos, y si alguno le tiene que contabilizar porque lo conoce que habla mucho, hágalo, ¿sí? Pero en un minuto va a contarles a otros cómo conociste de Jesús. Muy bien, si no alcanzaron, entonces invítelo a tintear esta semana y que le cuente la historia, ¿verdad? Y creo, escuchen muy bien, creo que todos deberíamos contar nuestra historia. Todos recordamos cómo fue ese momento, o sea, lo tenemos aquí en nuestra mente como si fuera ayer, y es poder conocer de Jesús, o sea, ese momento en que alguien nos habló, ¿sí? Y algunos podrían decir, no recuerdo el día, no recuerdo la fecha, no recuerdo cómo fue, pero recuerdo muy claramente cómo fue ese día. Y yo recuerdo mi momento, ¿sí? Lo tengo aquí claro. Recuerdo que mi hermana llegó una noche a casa contenta, en mi casa me llaman Nando, y me dice, Nando, tengo que contarle algo, vamos al cuarto. Y yo fui al cuarto con ella, yo tenía 13 años en ese momento, y ella me sentó en el camarote y me dijo, Nando, ¿quiere recibir al Señor Jesús en su corazón? Y yo, sí. Y ella, bueno, hagamos esta oración, y te hicimos esta oración, y ella feliz, y me decía, ¿qué siente? Y yo, nada. Pero ¿no siente algo raro, algo diferente, algo que cambió su vida? Y yo, no siento nada. Ella ese día se fue tan triste, dice, ¿qué pasó? Pero yo recuerdo ese momento, porque ese fue el momento en que Dios empezó a hacer un proceso en mi vida. Y empecé a conocerlo ya a Él. No conocer de Él, sino empezar a conocerlo, ¿sí? Y espero que cada uno tengamos esa historia. O tal vez algunos dicen, bueno, apenas estoy en ese proceso de conocer quién es Jesús. Y tal vez que no sabía que era pecador y que necesito desesperadamente un Salvador. Tal vez algunos dicen, no recuerdo el momento exacto, no recuerdo ese día exacto, pero ¿qué recuerdas? Y es importante que tú le cuentes a otras personas lo que Jesús ha hecho en tu vida. Y cuando eso tiene sentido para nosotros, la gente dice, si hay algo diferente. Compañeros de trabajo, vecinos, familiares, que podamos decir, yo tuve mi momento, tuve exactamente ese momento y lo recuerdo como si fuera ayer. Y quiero que te vayas en esta mañana hoy sabiendo algo, y es que conoces a Jesús como tu Salvador. Y también quiero que sepan que no es importante si tal vez eres un adolescente de 11 o 12 años, o si eres una persona de 80 o 90 años. Quiero que sepas que el evangelio es algo sencillo, es algo simple de entender, que lastimosamente nosotros a través de la generación hemos complicado el evangelio y lo hemos vuelto una carga, lo hemos vuelto prohibiciones, lo hemos vuelto a leyes que la gente dice, no soy capaz y no puedo cumplirlo. Pero el evangelio es algo sencillo y Dios pide de nosotros una respuesta y una lección. Y quiero que hoy pasemos por muchos pasajes de la Biblia, tal vez de eso no es muy común en nosotros, pero quiero que
pasemos por varios textos de la Biblia y podamos entender el por qué es tan importante la salvación en nosotros. Y mira lo que dijo el mejor amigo de Jesús, Juan, capítulo 20, 31, y dice lo siguiente: pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es ¿qué? El Mesías, y que no solo es el Mesías, sino que es el Hijo de Dios, y para que al creer en Él, ¿qué tienen? Vida eterna por el poder de su nombre. Y estas cosas están escritas ¿en dónde? Acá, ¿sí? ¿Y es para qué? ¿Para qué las tenemos escritas? Para que continuemos ¿qué? Creyendo. Y es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y si tú crees, va a pasar algo. ¿Y qué vas a tener? Vida eterna, ¿sí? Y alguien también diría, pues estoy un poco preocupado por eso, porque no he entendido acerca del Evangelio. Y desde pequeño he tenido miedo a la muerte. Y esta mañana Horacio lo decía de esa manera, hay personas que le tienen miedo a la muerte, ¿cierto? Pero dicen, no, yo estoy con el Señor, pero, uy, no, todavía no. Y hay gente que vive preocupada acerca de la muerte. ¿Y qué pasa después de la muerte? Y esta semana tuve la oportunidad de compartir con alguien que él me hablaba, Fernando, usted que sabe tanto de la Biblia, venga, hablamos de ese tema. Y era acerca de qué pasa después de la muerte. Y pudimos hablar de ese tema con sencillez, con claridad, y gracias a Dios que me dio esa oportunidad de poder compartir. Pero es algo sencillo de entender, y es que si tú crees, tienes ¿qué? Vida. Pero si no crees, ¿qué pasa? Hay una condenación, y es la separación eterna de Dios. Y hay muchas cosas en las que tal vez nosotros no entenderemos el primer día, como aquel momento con mi hermana, que yo no entendí ella porque me decía, quiere recibir al Señor Jesús en su corazón, y yo sí. Tal vez no entendemos ese momento, pero lo que sí entendemos y tenemos que entender es que Dios nos ama y anhela tener una relación con cada uno de nosotros. Y por eso nos ama tanto que ¿qué hizo? Envió a su Hijo para tomar el lugar de nuestra muerte y así poder tener salvación. Y eso lo puede entender un adolescente y también lo puede entender una persona adulta. Que si aquellos que ponen su fe en Jesús pueden tener vida eterna. Pero hay algo que es emocionante acerca de la salvación, pero también hay algo que como pastor uno genera temor. ¿Y cuál es el temor? Es que podemos venir a esta iglesia y podemos decir, wow, me gusta esta iglesia. Y la gente es amable, la gente es alegre, eso los saluda con una sonrisa, a algunos les gusta abrazar, otros tal vez no les gusta abrazar, simplemente el puñito o la mano, o ya no sabemos ni cómo saludar, pero me siento bien en esta iglesia. Uy, a veces dan café gratis, dan pancito gratis. Uy, una vez al mes hacen almuerzo para todos. ¡Ah, eso es tan rico! En las próximas semanas vamos a hacer un paseo familiar y así que rico, todos nos vamos de paseo. En diciembre, esas comelonas de aquí de esa iglesia, eso es espectacular. Y podríamos estar muy contentos aquí en esta iglesia. Y podríamos pasar años viniendo un domingo, conectándonos un miércoles a través del estudio bíblico. Pero ¿cuál es el temor de uno como pastor? Es que las personas puedan decir que eso es suficiente. ¿Para qué? Para ser salvo. Y tal vez pueden venir muchos años sentados en este lugar y nunca conocer a Jesús. Porque les agrada lo que hay, les gusta el entorno, les gusta venir en un momento acá, hacen proyectos sociales, ahora estamos ahorrando para tener un templo en Quinchía y hacemos cosas buenas para ayudar a los demás. Pero sin embargo, tal vez las personas no están conociendo a Jesús, o Jesús no es su Salvador.
Y lo que estamos tratando de hacer aquí en esta iglesia, San Luis, es que tú puedas encontrar a Jesús y que tú puedas ser un seguidor de Jesús. Y nos esmeramos por eso. Y por eso hablamos de temas tan cruciales como es la doctrina. Porque podríamos estar hablando de cosas que le ayuden en su área emocional, en su moral, en sentirse bien hacia la sociedad. Pero necesitamos entender que podemos hacer muchas cosas en la vida y son buenas, pero si no tenemos a Jesús o no ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, ¿qué va a pasar? Hay una separación de Dios. Y puedes ser muy buena persona, y no quiero decir que con esto no eres buena persona moralmente, pero eso no te va a servir de nada, porque vas a ir a una muerte eterna. Así que hoy estamos hablando de la salvación, y la salvación tiene que ver cómo se establece nuestra relación con Dios y cómo Dios nos rescata. Y puedes que hayas leído los primeros capítulos del Génesis. Y el Génesis, ¿qué nos dice? Que Dios ¿qué? Crea pues lo que nuestro entorno y también crea al ser humano, ¿cierto? Al hombre. Y lo crea con esa capacidad de ¿qué? De relacionarse, de estar en esa plena comunión con Dios. Pero el hombre hace una elección. ¿Y cuál es su elección? Desobedecer, pecar, y al pecar, ¿qué es lo que hay? Una separación. Y por eso ya por nuestros propios medios nosotros no podemos llegar a Dios. Y por eso es el problema que tenemos, porque nosotros nacemos bajo esa naturaleza pecaminosa y por nuestra naturaleza no podemos llegar a Dios. Pero hay personas que lo intentan, quieren llegar a Dios por sus propios medios, quieren portarse bien, quieren hacer buenas obras, quieren ayudar a los pobres, y con eso quieren decir que ya están ¿qué? Escalando, ¿para qué? Para llegar al cielo, ¿sí? Ya con eso es suficiente, no necesito más de Dios o no necesito de un Salvador. Y pecado, pues sí, todos tenemos pecados, pero pues yo no soy tan malo. Es que ese que pasó en las noticias, oiga, ese sí es malo, pero pues yo no soy tan malo. Pues yo, ladrón, pues no creo. Matar, no, pues cucarachas, moscas o cosas, pero pues matar a una persona, no. Y lo que hacemos es minimizar el gran problema que tenemos. Y lo que están haciendo es que están muy, muy perdidos. Y por eso es que hay tanto dolor, tanto sufrimiento en la humanidad. ¿Y es a causa de qué? De ese vacío. Y es a causa de Satanás, quien está trayendo muerte y destrucción y separación en este mundo que vivimos. Y es una realidad, pero también es una elección de nosotros. Pero Dios quiere llegar a nosotros a través de Él y hacer todo bien de nuevo. ¿Y cómo lo hace? Pues enviando a su Hijo. Y nos lo dice Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. ¿Y esas son qué? Buenas noticias. Comencé con malas noticias, ¿verdad? Somos pecadores y estamos separados de Dios. Pero hay buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que Dios ¿qué hizo? Envía, ¿sí? No tenía que hacerlo, pero lo envió. ¿Para qué? Para darnos el volver a tener esa relación con Dios. Y luego vamos entonces a primera carta de Corintios, capítulo 15, y este es tal vez el núcleo de las buenas noticias. Y dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo primero ¿qué hace? Muere. ¿Por qué? Por nuestros pecados, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Fue sepultado, pero no solo se quedó ahí, sino que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y esas son buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que Jesús muere, lo entierran, pero resucita. ¿Y por qué son buenas noticias? Porque las Escrituras nos dicen
que esta buena noticia está resumida en 3 palabras. Y las 3 palabras es castigo, sustituto y expiación. ¿Castigo por qué? Porque nosotros mereceríamos el castigo por el pecado. ¿Y cuál es el castigo del pecado? La muerte. O sea, ¿quiénes son las personas que deberían de haber estado allá en esa cruz? Cada uno de nosotros, ¿cierto? Ese es el castigo, ¿sí? Porque estamos de Dios, por nuestra naturaleza pecaminosa estamos separados y tendríamos nosotros que estar allá colgados. Pero ¿qué pasa? ¿Hubo un quién? Un sustituto. Y fue Jesús que vino. Bueno, no pague usted, yo pago, yo vengo, ¿sí? Porque Dios es un Dios justo. Y ser un Dios justo, alguien tenía que pagar. No simplemente como, bueno, es que es mi hijo y ya dejémoslo así. No, alguien tenía que pagar. Y Él paga por el pecado de cada uno de nosotros. Y eso es ¿qué? La expiación. Por eso este versículo es tan importante. Porque Jesús viene, muere, es sepultado, pero resucita para darnos vida eterna. Y cada uno de nosotros pecadores debíamos de morir, debíamos pagar ese precio. Pero Dios envía a su Hijo Jesús a colgarlo en una cruz como nuestro sustituto. Por eso es que nosotros tenemos esta cruz, pero ¿qué pasa con esa cruz? Está vacía, ¿sí? Porque creemos que Jesús, ¿qué? Resucitó, Él no se quedó ahí colgado. Él resucita para darnos vida eterna. Y quiero compartir lo mismo, pero desde otro ángulo, de otro texto de la Biblia, que todos deberíamos conocerlo y aprenderlo. Y es Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Alguno se lo ha aprendido de memoria? Porque por gracia sois salvos por medio de, y esto no es de nosotros, pues es que, don de Dios, ¿para qué? Para que nadie se lo gloríe, ¿sí? Todos deberíamos entender ese texto, que ese texto habla de gracia, habla de fe y habla de Jesús. Y con ese texto podría contarle su historia a otras personas. Ahora, tenemos que entender algo. ¿Y qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Es un regalo, ¿sí? Es el favor inmerecido de Dios. Es algo que Dios te da. Tú no lo mereces. Tú no puedes hacer méritos para tenerlo. Porque un regalo es ¿qué es? Un regalo, ¿sí? Nosotros hacemos algo para adquirir regalos. Simplemente la persona dice, pues te lo quiero regalar y gracias, y es de recibirlo, ¿cierto? Así que quiero hacer algo en esta mañana. Aquí he traído un regalo. ¿Cuántos quisieran un regalo hoy? Ay, nadie quiere regalo, pero yo me lo llevo, ¿sí? Creo que si a uno le dicen, hay un regalo y quisiera dártelo, algunos ya sonríen, ay, sí, algunos se despertaron ya, regalos, ¿quién está dando regalos, sí? Uy, ¿qué tal que sea un celular? Es que sí tendremos fondos para eso, bueno, no sé. Y un regalo uno dice, pero pues que se ve como tan pequeño que, ay no, pues a mí me han dado mejores regalos, ¿sí? Y algunos podrían tal vez menospreciar este regalo, ¿cierto? Pregunta, ¿quiénes se merecen este regalo? ¿Sí? ¿Cómo así? Pero no se portaron bien esta semana. Sí, se portaron bien, entonces hay que una recompensa, ¿cierto? ¿Qué tal que Dios hiciera eso con nosotros? Bueno, te portaste bien esta semana, entonces, aquí tu regalo. Pero yo voy a hacer algo en esta mañana y voy a dar este regalo, no sé a quién, está como complicado, están mis suegros acá, ¿será que lo regalo a mis suegros? No, eso sería como ya, como, yo le quiero regalar esto a esta dama. ¿Cómo es su nombre? Beatriz, listo. ¿Le gusta ese regalo? ¿Sí? ¿Sabe qué es? No, pero le gustaría tenerlo. ¿Sí? Bueno, bien, gracias por recibírmelo. Sí, gracias por recibírmelo. Y eso es lo que tendríamos que hacer nosotros. Dios envía a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y Él nos quiere dar ese regalo ¿de qué? De tener nuevamente esa relación con Él. Pero ¿qué pasa con la humanidad? No quiere recibir ese regalo. Porque dice, es que, pues de pronto la dama podría decir, pues es que yo tengo plata para hacer regalo. Y la gente espiritualmente dice, no necesito ¿de quién? De Dios. ¿Entendemos ese punto de la gracia? La gracia es un regalo que Dios nos da. Y es un regalo que no merecemos.
No es porque te portes bien, no es porque hagas cosas buenas, simplemente es por esta frase, y es que Dios te ama. Pero ¿qué pasa? Se nos dificulta creer esto. Y hay personas que les dificulta creer que Dios les ama. Y entonces como no es posible el tema de la gracia, de que sea un regalo, que no tienes que hacer nada, la gente empieza a hacer lo suficientemente por ellos mismos, tratando de comprar su entrada al cielo. Y querer hacer. ¿Y qué hacen? Lo intentan, y lo intentan, y lo siguen intentando. Pero va a llegar un momento en que dicen, ya no soy capaz de intentarlo más, porque por mis propios medios no puedo llegar a Dios. Y en algún momento dicen, ya no puedo más, eso es suficiente, ya me rindo. Y entonces, como lo intentaron todo, alguien les habla y les cuenta la historia de cómo fue su vida con Jesús, y dicen, pues bueno, yo quiero también eso, y quiero recibir ese regalo. Y aquí dice que es un regalo que Dios da. ¿Y da a través de qué? De la fe. ¿Sí? Hablemos entonces un poco de la fe. Y el libro de Hebreos capítulo 1 nos dice lo siguiente: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Y eso es la fe. Y nos dice que un hombre, el de la Biblia, llamado Abraham, Dios le dice, haré de ti ¿qué? Una gran nación. Salga por esa puerta, o no sé si habría puertas en ese momento, salga con sus criados, levántese y vaya. ¿Y qué hizo él? Se levantó y, Señor, ¿hacia dónde? No, tranquilo que yo lo guío. ¿Y qué hizo él? Lo hizo. Y creyó, pero creyó por fe, porque él creía en algo que no veía, pero tenía esa seguridad que venía de parte de Dios. Así que la esperanza es la certeza presente de una realidad futura. ¿Cómo lo vemos de manera práctica? Mire, la mayoría de los que están acá llegaron y se sentaron con tanta emoción, pero ninguno miró como que, uy, ¿será que esta pata está torcida? ¿Será que esto sí aguanta con mi peso? ¿Es cierto que ninguno dijo esto? ¿Qué fue lo que hicieron? Se sentaron. ¿Y es por qué? Porque tenían fe de que esa silla estaba buena, ¿verdad? De lo contrario, pues si hay un cartel que dice, cuidado, silla dañada, usted ya mira y dice, no, yo no me siento ahí. Pero ustedes por fe, pues se sentaron y pusieron, ¿qué? Su confianza y su cuerpo en esa silla. Lo mismo pasa con la fe. Es poner nuestra confianza ¿en quién? En Jesús. Hay una razón por la que vienes a este lugar. Y hay una razón por la que has venido hoy. Y tal vez a otras personas no llegaron en esta mañana, pero tú viniste hoy. Y es por una razón. Y es porque quieres tener ese encuentro con Jesús. Espero que ninguno lo hayan traído obligado, ¿sí? Y diga, pues me tocó venir porque si no pues, me regañaban, o porque ya esa amiga ya me tenía cansada de invitarme yo. Sí, uy, por acá están riendo, porque es así. Espero que no sea así. Y que haya venido por una razón, y es escuchar esto, que es importante para nosotros. Algunos tal vez ya lo han escuchado durante mucho tiempo, pero tal vez están dentro de un trasfondo religioso, que solo vienen, disfrutan y pasan bueno y comen bueno, pero no hay un cambio, no hay un paso de fe de entregar su vida a Jesús. Y solo quiero decir que nosotros necesitamos poner nuestra fe solo en Jesús. Y dile a la persona que tiene a su lado esto: debes confiar solo en Jesús para tu salvación. Dile a la persona que tienes allá al lado: debes confiar solo en Jesús. ¿Sí? Porque para algunos la salvación es Flamingo, porque ese sí cree en usted, ¿sí? O los gota a gota,
o familiares, hijos, padres. No, 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 tú debes de confiar solo en Jesús para tu salvación. No hay más caminos, no hay nada más que podamos hacer. Solo es recibir ese regalo. Y voy a tratar de ilustrar todo lo que he venido hablando en esta mañana de una manera muy sencilla. Y te dije que teníamos un problema, ¿cierto? ¿El problema es qué? ¿Cuál es? El pecado, ¿sí? Pero, pues a ese pecado hay una solución. ¿Y cuál es la solución? Jesús, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace Jesús? Muere por nosotros, es el sustituto. ¿Y qué es lo que hace? Cuando nosotros creemos que Jesús vino y nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos ¿qué? Vida eterna, ¿sí? Sencillo. O sea, no hay que ponerle más arandelas, no hay que hacer algo más. Porque Efesios 2, 8, 9 nos dice, porque por gracia, no es por lo que hagas, ¿sí? Porque es a través de la fe y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie pueda decir, es que por mí es que yo estoy aquí en el cielo. Y es simplemente Jesús. Y hay personas que tienen esa mentalidad errónea, que si estás en este lugar, es que tú ya conociste a Jesús. Es que si cantas la canción que cantamos ahorita, que hay esa canción me encanta, la última, de la de que no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza. Y si cantas esa canción, ¿qué? Ya conoces a Jesús. Y es un pensamiento erróneo. Tienes que depositar tu vida, tu confianza, solo en Jesús. Y aquí está una pregunta que hacemos y tal vez algunas personas le han hecho esta pregunta. Y es esta. Si un amigo te preguntara cómo te convertiste en cristiano, ¿cuáles son de las cosas que le dirías de la manera más sencilla? Algunas personas le han preguntado eso. Venga, ¿usted por qué va a esa iglesia? Venga, ¿usted por qué lee la Biblia? ¿Usted por qué ora? ¿Qué le respondemos nosotros? Y podríamos responderlo de una manera sencilla y podríamos responderlo también de una manera un poco más bíblica. Y permítame ya en estos minutos que me quedan, poder tratar de hacerlo de la manera, ya lo dije de la manera simple, ahora vamos a hacerlo de la manera más bíblica, si la persona te da la oportunidad. Por ejemplo, en esta semana tuve la oportunidad de compartir con alguien, pero no le hablé citando versículos de la Biblia, porque tal vez la persona no le interesaba en el momento. Pero hay personas que le dicen, bueno, ¿qué dice la Biblia con respecto a? Y por eso es importante que nosotros debamos, ¿qué? Conocer la Biblia. Al menos tener una noción. Yo sé que queda en alguna parte, pero no. Eso llamemos al pastor que de pronto sí sabe y nos llaman y nosotros tampoco sabemos, que no nos acordamos. Pero sí necesitas tener claro algunos conceptos bíblicos. Es algo muy simple. Es algo que depende de la persona con quien estés. Puedes hacerlo de la manera más simple, que es Jesús te ama, pero tienes un problema y el problema es el pecado, pero Jesús viene a resolver ese problema y tienes vida. ¿Cuánto me demoré? Nada. Pero hay personas que dicen, venga, no, pero explíqueme un poco más, ¿cómo así que Dios me ama? ¿Y cómo así que soy pecador? Y es que yo no soy tan malo. Vamos a, en esta mañana, poder hablar sobre, algunos llaman 4 leyes espirituales, algunos llaman, como lo quieran llamar, 4 pasos sencillos en que podemos compartir a Jesús como nuestro Salvador. Y todos los textos están en Romanos, entonces sencillo, ¿sí? Solo hay un libro que podemos, para poder hablar con las personas, es hablar y es acerca de la carta de los Romanos. Y el primer paso que le podemos decir a una persona es que Dios te ama, ¿cierto? Pero Dios te ama y quiere tener una, ¿qué? Relación, y no una, ¿qué? No se trata de religión, porque la religión, ¿qué pasa? La religión no salva. El hecho de que estés acá y que vengas cada 8 días y que levantes las manos y que cantes y que te sientas contento, no quiere decir que tú seas salvo. Y es una realidad, y no lo digo yo, lo dicen las Escrituras, ¿sí? Que cuando conocemos a Jesús
y le entregamos nuestra vida, claro, nos emociona venir un domingo, nos emociona cantar, nos emociona reflexionar en la palabra, nos emociona cambiar nuestra manera de vivir, sí. Pero Dios quiere de nosotros una relación y no una religión. Y lo primero que le decimos a las personas que tengas en cuenta es que Dios quería algo contigo porque lo tuvo desde el inicio, desde Adán. Tenía una relación muy buena contigo. Pero, ¿qué pasó? El hombre eligió. ¿Y eligió qué? Pecar. Y ese es el segundo punto. Nos separamos de Él a causa de nuestro pecado. Y el problema que tenemos tan grande es que hay un puente roto, ¿sí? Y el puente está quebrado. No, ya no se saben los cantijos, pero no es con cáscara de huevo, ¿cierto? ¿Sí? El puente está quebrado. ¿Con qué lo curaremos? ¿Qué es lo que dice, cierto? Entonces, hay una separación a causa del pecado. Y nacemos con el pecado. Y ahora la gente piensa que pues el pecado no es tan malo, porque pues todos lo hacemos. Y si todo el mundo lo hace, pues entonces ¿por qué yo no hacerlo? Y algunos pueden decir, pues bueno, yo no he sido tan malo, yo no he matado a nadie, yo no he hecho algo horrendo, solo he hecho lo que todo el mundo ha hecho. Entonces, ¿nosotros qué les podemos decir? Vamos entonces a la Escritura. Y la Escritura nos dice en Romanos 3, 10 al 11. ¿Cómo está escrito? Ninguno es ¿qué? Justo. No, ninguno. Nadie entiende, nadie busca a Dios. Y eso es lo que tenemos que decir a una persona que de pronto está inquieta en eso. ¿Cómo así que soy pecador? Sí, es que soy pecador porque nadie hace algo bueno. Por más que quieras hacerlo, nacemos con ese instinto de hacer lo malo. Y nadie busca a Dios por sus propios medios. Dios es quien nos busca. Y Romanos 3:23 nos dice, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Absolutamente todos, dependiendo de si has hecho cosas buenas o malas, todos estamos destituidos. Y luego Romanos 5:12 nos dice, por lo tanto, así como el pecado entró en el mundo a través de un hombre y la muerte a través del pecado, así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y la persona dice, pues, ¿cómo así que todos a través de un hombre? ¿Quién fue ese hombre? ¿Quién fue ese hombre? Adán, ¿sí? A través de Adán, y uno dice, ay, ese Adán, ¿por qué se dejó convencer? ¿Sí? A través de él entró, ¿qué? La muerte por el pecado. ¿Y qué es la muerte? Es la separación de Dios. Así que el pecado que vino a todos los hombres llega a todos nosotros de manera natural. Y eso nos separa de Dios. Y finalmente cuando morimos, si no ponemos nuestra confianza en Jesús, eso es lo que nos manda al infierno. Y Dios no creó el infierno para nosotros. Dios no creó el infierno para que las personas malas de una vez se vayan, no. Dios creó el hecho de poder tener una relación con cada uno de nosotros. Pero la consecuencia de no obedecer a ese mensaje es que tenemos muerte. Y luego decimos, bueno, el puente está quebrado, ¿con qué lo curaremos? Pero Dios también tenía la solución. No nosotros, fue Dios. Y Dios resolvió el problema con Jesús, a través de Jesús. Y esa es la sustitución. Yo soy el que debería haber muerto, yo soy el que debería de ser el culpable, yo era el culpable, yo tenía que pagar el precio por la separación y la muerte eterna. ¿Y qué hizo Jesús? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Pero, ese pero es espectacular, pero el don gratuito o el regalo de Dios es ¿qué? Es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, podemos concluir con esto. Cada uno de nosotros tiene que hacer una elección.
Y mucha gente podría decir, pero es que no puedo imaginar que eso sea gratuito. ¿Cómo así que gratuito? Es que nada es gratis en este mundo. Y darme algo tan grande y gratis, creo que no puedo imaginar que Él pueda perdonarme. No puedo imaginar que Él pueda amarme de esa manera. Porque pues, es que yo soy bueno y yo no he hecho nada malo. Y no necesito que Dios me ame. Tal vez usted ha escuchado a personas así, que digan, pues no, yo como vivo bien, me va bien, así que no necesito de Dios. Pero cuando llega una necesidad, una crisis, una enfermedad, ahí sí que, ay Dios, ¿dónde estás? Y Dios en tanto amor, porque dice que Dios nos ama, ¿qué hace? Usa esos momentos. Y creo que todos hemos llegado a Dios, ¿es por qué? Por un momento de necesidad. Nadie, creo, espero, no sé si me equivocaré, nadie llega a Dios dice, no, es que soy tan bueno que voy a buscar a Dios. Creo que llegamos a través de una necesidad. Cuando ya dijimos, me rindo, no lo puedo hacer por mis propios medios. Y Dios puede perdonarnos, puede cambiar nuestra vida, pasar de muerte a vida. Y luego dice Romanos 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué vas a hacer? Serás salvo. Así que no confíes tu salvación en creer que porque tus papás fueron cristianos, tú también ¿qué? Eres salvo. O que aunque tu abuela iba a la iglesia, entonces ya, con eso yo ya soy salvo. O con que creamos que por hacer cosas buenas, ya soy salvo. No. Hay una lección y esa lección es que personal. Y necesito que entiendas eso en esta mañana. Porque aquí dice que si confesares con qué, con tu boca, no con la boca de tu esposo que oraba por ti o esposa, o abuelo, o hermanos, o familiares. Es que no, ellos ya oran por mí, entonces ya. No, aquí está diciendo algo muy claro, es que si confiesas con tu boca que Jesús es ¿qué? Mi Señor. Y que Él está a cargo, que Él tiene toda la razón de todo, y que voy a depositar toda mi confianza en Dios y que me voy a arrepentir de las cosas que no he hecho bien porque soy un pecador. Dice que si en el corazón creemos para justicia y con la boca se confiesa, tendremos salvación. ¿Y qué es la justificación? La justificación es una declaración legal donde Dios dice que eres perdonado. Ya no tienes que hacer nada más porque alguien ya pagó por ti. Entonces a esa persona pues, le decimos, bueno, Dios te ama y Dios quiere tener relación contigo, pero ¿qué pasa? Hay un problema. ¿Cuál es el problema? El pecado. Pero Dios hace problemas de una solución. ¿Y cuál es la solución? Jesús, ¿sí? Y cuando depositamos esa fe en Jesús, podemos tener vida eterna. Y con eso termino. Aquel que cree en Jesús, ¿qué tiene? Vida eterna. Y si confesamos, va a empezar a hacer un proceso, ¿sí? ¿Cómo fue el proceso conmigo? Que mi hermana llegó toda contenta y me dijo, dígalo, sí, dígalo que haga esta oración. Y yo hice esa oración tal cual como mi hermana me dijo. Y ella era toda emocionada y todo. O sea, eso es como si fuera ayer ese momento. Y nos reunimos y hablamos del tema. Y ella me dice, yo no me acuerdo de eso, pero yo sí lo recuerdo como si fuera hace unos instantes. Y yo confesé con mi boca que Jesús era el Señor. No entendía muy bien, pero Dios empezó a hacer el proceso. Y no quiere decir con esto de que nosotros hacemos esa oración y ya, ahora sí soy salvo, no. Empezamos es que un proceso en el cual cada vez vamos conociendo más del Señor y nos vamos enamorando más de Él. Y dice la escritura en 1 Juan capítulo 5:13, os escribo estas cosas a vosotros que
que creen, ¿sí?, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces tú puedes saber que tienes salvación. ¿Y cómo sabes que eres una persona que ha depositado su fe en Jesús? Porque ha seguido sus pasos. Y entonces algunos dicen, sí, es que yo recuerdo ese momento. Otros dicen, no, yo no he tenido ese momento. Pues puedes tener ese momento. Y tal vez ese momento sea ¿qué? Hoy. Donde puedas depositar tu confianza, no en tus capacidades, no en tus habilidades, no en lo que creas que crees que eres bueno. Hoy puedes tomar esa decisión de poner tu confianza solo en Jesús. Y yo le invito a que pueda cerrar sus ojos en este momento. Pueda meditar en estas palabras o en estos versos que hemos hablado hoy. Y puedas hablar con Dios y decirle, Señor, yo sí soy salvo, o sea, yo sí verdaderamente tengo vida eterna. Tal vez tengo dudas porque creía que tenía a Jesús, pero simplemente he tenido un momento de religiosidad. Y no recuerdo un momento exacto, es porque pues tal vez no ha pasado ese momento. Y yo quiero hablarle hoy a esas personas que han entendido hoy el mensaje y dicen, yo quiero depositar mi vida en Jesús. Yo quiero hacer un alto en el camino y no quiero creerme que soy bueno, no quiero seguir intentándolo por mis propios medios. Yo quiero que haya un cambio espiritual en mi vida, porque es pasar de muerte a vida. Y si has entendido ese mensaje hoy, yo quisiera que tú hables allí con Dios y puedas expresarle lo que sientes en este momento. Y puedas tal vez ser dirigido en algunas frases que podamos decir en esta mañana y decir, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que no he hecho las cosas bien y las he hecho a mi manera, y yo te pido perdón, y yo quiero volver a restaurar esa relación porque es tan bonito con la persona que tal vez me trajo o la vida que otras personas llevan que es tan diferente. Yo quisiera vivir esa vida. Y esa vida es a través de Jesús y reconozco que tú eres el Señor y quiero depositar mi fe en ti. No quiero tenerle miedo a la muerte. No quiero saber que hay un infierno y hay un cielo y que tal vez hay una elección y si no la hago de la manera correcta, pues tal vez mañana no puede que esté muerto y viviré eternamente muerto y no quisiera eso. Quisiera tener vida eterna y es solo a través de Jesús. Por eso quiero depositar mi vida en ti. Y esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero hablar para aquellas personas que han creído en Jesús y aquellas personas que han depositado su confianza. Y quiero decirles que esto aún no ha terminado porque seguimos en esta tierra. Y va a haber llanto, va a haber dolor, va a haber sufrimiento. Pero sé que el día llegará, ¿cierto? En que podamos ver cara a cara a Dios y poder disfrutar de la eternidad. Y yo lo creo, y lo creo por fe, y lo creo porque la Escritura lo dice. Y si lo dice, es porque es verdad. Y yo creo que la Escritura es verdad. Por eso sigamos adelante. Por eso no nos desanimemos. Por eso tenemos que tener claro en quién hemos creído. Miren, anoche tuve una conversación con un joven de esta iglesia. Y a mí me llenó de tanta alegría, tanta emoción, saber que él me decía, yo creo en Jesús, yo creo en Dios como mi Salvador. Y puede que tal vez no lo veamos muy seguido aquí en la iglesia, puede que algunos cuando pues pensamos que llevan varios meses decimos pues ya, ese está alejado y está perdido y algo que a mí me emocionó es que él me dijera esto, es que yo creo en Jesús, yo soy un creyente,
Sí, necesito congregarme, necesitamos un espacio como estos para ayudarnos mutuamente. Pero a mí eso me llenó de tanta alegría de saber que hemos invertido, mi esposa y yo hemos invertido tiempo en esta persona y que verdaderamente entienda qué es el Evangelio. Porque el Evangelio es algo que simple, sencillo. Y cuando entendemos esto, fácilmente podemos depositar nuestra vida en Jesús. Y qué bueno que las personas que están a nuestro alrededor puedan decir, es que yo sí creo, yo soy creyente, pero no por religiosidad, no por estar entre un entorno cristiano, decir que yo soy creyente. Soy creyente porque yo decidí, yo elegí, bueno, no elegí, Dios me eligió a mí. Y yo acepté ese regalo de la salvación. Padre, queremos partir de este lugar dándote muchas gracias. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias porque tú decidiste venir a la tierra, no necesitabas. Dios no necesita de nosotros. Pero en tanto amor decidió enviar a su Hijo, su único Hijo, para que nosotros pudiéramos tener nuevamente esa relación. Y te damos gracias por ello, Señor. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a vivirlo, a emocionarnos cada día y poder contar a otros de manera sencilla lo que tú has hecho en nosotros. Tal vez de pronto no conocemos mucho de la Biblia, no sabríamos cómo poder hablarle a alguien, pero algo sencillo que podríamos hacer es contar nuestra historia y que nuestra historia pueda impactar a otros que están pasando por tiempos difíciles. Señor, hay personas que día a día mueren y mueren sin ti y es algo triste. Y danos a nosotros el deseo de compartir a quienes están a nuestro alrededor. A veces no es fácil, nos genera temor, pensamos que tal vez nos van a rechazar, pero danos la convicción que podemos hacerlo porque tú lo hiciste con nosotros y qué bueno que lo hicieras con personas que te necesitan hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bien, familia, que pasen un resto de día bien bueno de descanso.